Bienvenidas a Sobre la Roca y el estudio que comenzamos hoy del libro de Colosenses. Y si usaron los devocionales durante la semana pasada, están llegando con preparación en los versículos que estudiaremos hoy. Acuérdense que Pablo escribió esta carta desde la cárcel, la primera vez que estuvo encarcelado. Pablo siempre empezaba sus cartas con una salutación, pero a veces aún eso tenía propósito, como en esta carta a los colosenses, quienes estaban luchando con unas falsas doctrinas. Aclaró primero su puesto de autoridad espiritual y por quién estuvo otorgado esa autoridad. Leeremos Colosenses 1, versículos 1 a 8, que dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los expertos no creen que Pablo pasó por Colosas, entonces llegó a oír de la fe de los hermanos en Colosas por medio de su pastor Epafras, quien se convirtió bajo el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Ese pastor era un discipulado de Pablo cuando estuvo un par de años ahí evangelizando y discipulando a los creyentes. Por haber sido su alumno, Pablo tuvo confianza en Epafras, llamándole en versículo 7 su consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Y el apóstol supo que las enseñanzas de ese pastor iban a ser la palabra verdadera del Evangelio, como dice versículo 5. ¿Qué le contó Epafras al apóstol Pablo acerca de la iglesia en Colosas? Volveremos a leer versículos 4 a 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo primero en el testimonio de los colosenses era su fe en Cristo Jesús, que Pablo anotó claramente en el principio de esta carta. Veremos más tarde en el estudio del libro, la intención de Pablo era edificar encima de esa realidad de que la salvación es solamente por fe en Cristo. Entonces él puso la base en estos primeros versículos del libro. Entonces dijo que fueron conocidos ellos por el amor que tenían por todos los santos, o sea, todos los creyentes. Estaban viviendo el mandamiento que dejó Jesús de amarnos los unos a los otros, porque seremos conocidos, dijo Jesús, por ese amor. Y versículo 8 también afirma que Epafras había declarado su amor en el Espíritu, dice. La fe y el amor respaldados por esperanza eterna fueron la evidencia para Pablo de que estos hermanos habían experimentado un verdadero cambio al llegar a conocer a Cristo. Como dice en versículo 6,
cuando dice que el Evangelio llevaba fruto y crecimiento en ellos desde el día que lo escucharon y lo recibieron. Hermanas, cualquier que se llama creyente debe tener evidencia de eso en su vida también. Y vos y yo debemos tenerla. Jesús dijo que seremos conocidos por verdaderos o no por el fruto que llevamos. Una persona puede esconder pensamientos, actitudes, acciones que no concuerden con la palabra de Dios y a un pecado pleno, pero solo por un tiempo. Temprano o tarde el fruto va a ser evidente por bien o por mal, o aún una falta de fruto que debe existir en un hijo de Dios. Entonces, lo que cada una debe preguntarse es, ¿qué fruto llevo yo? Saber de la iglesia de Colosas y el buen testimonio ahí produjo algo en Pablo que enfocaremos en los próximos versículos. Leeremos Colosenses 1, versículos 9 hasta 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con todo gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El pastor Epafras había compartido con Pablo su corazón por esos hermanos. Y Pablo eligió compartir la carga por ellos en oración con él. ¿Recordaron 1 o 2 veces por mes de orar, creen ustedes? No. Dijo que desde que él y su compañero en la obra Timoteo escucharon de esa iglesia, cubrieron a esos hermanos en oración sin cesar. Wow. ¿Por quiénes oran sin cesar, hermanas? Tomamos en serio como un compromiso cuando decimos a alguien, sí, oraré. Las animo a tener una lista de oración para no solamente formar fidelidad y constancia en oración, sino también para poder reconocer cuando lleguen las respuestas de parte de Dios. Veremos la oración de Pablo. Primero pide que sean llenos, no parcialmente, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios por ellos, que es tener sabiduría e inteligencia espiritual. Los gentiles no creyentes valoraban mucho el razonamiento, la sabiduría humana. Pero crecimiento espiritual solo viene por conocerle más a Dios, y eso es por medio de su palabra. Leeremos versículo 10 de nuevo, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Caminar en una manera digna del Señor, que le agrada como ningún sacrificio puede. Él se goza cuando un pecador se arrepiente, pero tanto más, yo creo que se goza en la persona que camina fielmente día tras día en una manera digna de ser llamada su hija.
Es una vida fructífera, llevando como fruta las buenas obras que brotan naturalmente de esa forma de caminar cerca a Él. Es una conducta de calidad que es posible por el crecimiento del conocimiento de Dios. Lo más que lo conozco, más confianza tengo y se aumenta mi fe. Lo más que lo conozco, más preparada estoy por las luchas y las crisis de la vida. Lo más tiempo que paso con Él, vengo a ser más como Cristo. El poder de vivir así viene de la potencia de su gloria, dice versículo 11. Con menos y menos obstáculos puestos por mí, más y más de su poder, del poder de Dios omnipotente, fluye en mí y en vos, hermana. Pablo describe en versículos 12 a 14 cómo Dios nos libra de la potestad del reino de tinieblas que pertenece al diablo y nos traslada a su reino de luz por medio del perdón de nuestros pecados, por la obra del Viernes Santo, por Cristo en la cruz. Pero no solo nos libra, sino que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos, dice la palabra. Mis queridas hermanas, Dios nos creó, compró nuestra salvación para redimirnos de una eternidad separada de Él y nos dio una herencia en el cielo para siempre, para gozar. Pero como si eso fuera poco, también nos hace aptas, nos ayuda a caminar en el día a día, en victoria y firmeza por su amor y por medio de su poder. Junto con Pablo en versículo 12, esto debe hacernos darle gracias con gran gozo y vivir una vida de profunda gratitud. Esta semana en los devocionales vamos a comparar algunos de estos temas que estudiamos hoy con otros pasajes de la Biblia. Y también vamos a leer los versículos que vamos a estudiar la semana que viene. Nos espera una riqueza en Colosenses y las animo a experimentarlo a full con los devocionales también. Estamos viviendo, hermanas, sobre la roca por medio de Colosenses. Bendiciones.